Autónoma de Madrid, en España, y luego hizo un doctorado en psicopatología del desarrollo en la Universidad de Leiden, en Holanda, ¿ya? Bien lejos de acá, en una realidad bien distinta. Ojalá ahí también nos cuente un poquito qué significó pasar de Chile a Madrid, luego a Holanda, y cómo se fue gestando su trabajo de investigación. El profesor Rodrigo Cárcamo es actualmente, ¿cierto?, miembro del Departamento de Psicología de la Universidad de Magallanes. Él trabaja allí en Punta Arenas desde el año 2006 y es profesor titular de esa universidad desde el 2019. ¿Ya? Él realiza docencia de pre y posgrado en el área de desarrollo infantil. Actualmente él lleva una investigación Fondesit justamente sobre el tema del apego, el apego infantil en contexto preescolar, redes afectivas tempranas y sus resultados en el desarrollo. ¿Ya? Bueno, tiene investigaciones sobre esta área, publicaciones sobre esta área con equipos tan renombrados como el del profesor Marinus van Hixendorf, que es una de las eminencias en este tema hoy en día. Así que lo primero, agradecerle a Rodrigo por su presencia, ya su generosidad. Contarle, tenemos este bloque que ha sido como de 4 invitados durante esta semana. Tú eres el exponente del área de psicología del desarrollo, ¿cierto?, infantil. Y luego de tu presentación, bueno, los chiquillos ya hicieron una ronda de preguntas que yo te mandé en la mañana, así que espero que hayas tenido ahí algún minuto de verla. Y si no, de todas maneras, las podemos chequear ahora y hacemos este ping-pong de preguntas, algunas orales, algunas por escrito, ¿ya? Así que, Rodrigo, el tiempo es tuyo, yo me callo. Ya. Bueno, muchas gracias, Carla. Gusto de verte nuevamente, aunque sea de manera virtual. La última vez nos vimos acá en Punta Arenas, en la universidad. Entiendo que hicieron algunas preguntas, pero lamentablemente no alcancé a verlas porque hoy día tenía reunión de grupo estudio Fondesit, así que revisando proyectos desde las 9 de la mañana hasta hace poquito. Bueno, así que nada. Eso no lo nombré, efectivamente. Sí. Es uno de los exponentes del grupo de estudio de psicología, ¿ya? Lo que es también un reconocimiento que hacen los pares de la academia a los investigadores, así que eso también es importante decirlo. Así que, bueno, felicitaciones, porque sé que es un trabajo duro, pero es un bonito reconocimiento también. Sí, un trabajo bastante que consume bastante tiempo. Carla, yo quiero compartir mi pantalla, pero me acabo de dar cuenta que tenía que dar accesibilidad, así que estoy... nunca había compartido con pantalla por Teams. Entonces estoy de nuevo en esto, pero va a ser rápido. Estoy solamente dando permiso para que Teams se autentifique en mi computador. Ya, ahí está. No sé qué me está diciendo. Ya. Okay. Me está diciendo que si salía de Teams o no, pero creo que sin salir igual puedo compartir. A ver. Ok, entonces, cuando uno comparte la pantalla. O sea que... ¿Puedes ya? Sí, perfecto. Ahí está viendo esto, mi pantalla, ¿no? Estamos viendo tu pantalla, estamos viendo la presentación en pleno, sí. Ya, perfecto. Ya, bueno, saludarlas a todas y todos. Como dijo Carla, yo trabajo en la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas. Para nosotros es importante siempre decir que somos la universidad más austral del mundo. Entonces hay toda una cultura alrededor de lo que significa estar en Magallanes, aislado, en la República Independiente, y eso quizás lo han escuchado más de alguna vez, de cómo nosotros nos sentimos haciendo, digamos, patria y más cosas desde esta austral ciudad. En esta oportunidad yo seleccioné algunos resultados de un par de investigaciones que tienen un eje en común, que es el cuidado alternativo infantil. Yo no los veo porque solo estoy viendo mi pantalla, así que cualquier cosa me avisan.
pero estos son un par de estudios que en el contexto de un Fondesit ya un poco más viejo que el que estoy llevando actualmente, realizamos en torno a este tema de los cuidados alternativos, los efectos, la adaptación y todo esto en relación a los vínculos de apego que construyen los niños y niñas durante sus primeros años de vida, ¿ya? Desconozco cuáles son los conocimientos previos que ustedes tienen en esta línea de investigación o en esta área, así que asumo, digamos, de que algunas de estas cosas pueden ser novedosas, otras quizás no tanto, pero en el tiempo de las preguntas y comentarios finales quizás podemos interactuar un poco más después de hacer esta pequeña presentación. Bien, cuando hablamos de cuidados alternativos, hay distintas interpretaciones sobre eso, y una que es como más estándar surge de un estudio longitudinal y bastante importante y con una muestra de miles de niños en Estados Unidos que se llama NICHD, y que ellos definen, y es uno de los estudios como fundacionales en este tema de los cuidados alternativos y que dio pie a muchas políticas públicas después, al principio erradas y después corregidas, señalando que cualquier tipo de cuidado que no sea provisto por la madre por más de 10 horas a la semana ya es considerado un cuidado alternativo. Y lo extraño de esta definición es que eso incluye incluso el cuidado del padre, como si fuese un cuidado alternativo, ¿ya? Pero bueno, después podemos discutir de eso. Y esto comienza a ser un foco de estudio, ya que en países desarrollados y también en desarrollo, y el nuestro no está ajeno a este tema, al momento de que padres se enfrentan a esta disyuntiva acerca de quién va a cuidar a los hijos cuando los padres quieren involucrarse o retornar, por ejemplo, al mundo laboral, surgen una serie de respuestas que pueden ser algunas provenientes de familia, de amigos, de investigadores, de profesionales, y el problema es que esas respuestas normalmente tienden a ser muy variadas, muy sesgadas también, dependiendo un poco de la experiencia que cada persona tuvo. Y entonces hay una pregunta que es muy difícil de resolver acerca de si se utilizará algún tipo de cuidado infantil no maternal, distinto al maternal, o no, ¿ya? Bueno, como les mencioné, hay personas que han tenido buenas experiencias y creen que entonces que es bueno que vayan a jardín infantil, hay otros que tienen mala experiencia, entonces le dicen a los amigos y familiares que es mejor que no vayan, que los cuiden los abuelos o una nana eventualmente. Entonces, la evidencia científica, que podría ser como la información más veraz en la que podríamos nosotros, entre comillas, aconsejar a padres jóvenes que tienen hijos pequeños acerca de los cuidados, la verdad es que nos arroja una serie de evidencia, pero no concluyente, sino que más bien confusa, ¿ya? Y lo que ha ocurrido es que si uno revisa la literatura acerca de los efectos que tiene el cuidado no maternal o alternativo en los niños pequeños, se va a encontrar con investigaciones que han mostrado que el ingresar tempranamente a una sala cuna, por ejemplo, daña la calidad de la relación madre-niño, ¿ya? Y ese primer autor que está ahí es Jay Belsky, considerado como uno de los máximos exponentes en todo en el estudio del NICHD, pero también en todo lo relacionado con cuidados alternativos, y ese fue una de sus primeras conclusiones, ¿ya? ¿Por qué dije que esto afectó a las políticas públicas? Porque Belsky tiene una conclusión muy importante en el 88, que es que todo niño o niña que está siendo cuidado de manera alternativa, no maternal, por más de 10 horas a la semana, tenía un importante riesgo de desarrollar apego inseguro con su madre. Entonces comprenderán que eso tuvo efectos sobre políticas de extensión del postnatal y una serie de decisiones en torno a los cuidados alternativos, pero sin embargo, después la literatura de ese mismo estudio empezó a ser un poco más sofisticado y a dar resultados que iban en la dirección contraria. Por ejemplo, que en realidad el cuidado alternativo no daña esta relación, o que cuando lo es, o cuando hay un efecto negativo, son transitorios y son bastante pequeños. Entonces, bueno, de hecho, Belsky, posterior a estos estudios,
ya más avanzado en la década de los 90, entrega otro tipo de resultados y dice que en realidad los efectos negativos ocurren solo cuando hay una serie de otras condiciones también en forma paralela que se producen, que cuidado alternativo, pero también mala calidad de las salas cuna de los jardines infantiles y también mala calidad de la sensibilidad de la madre, en este caso, y muchas horas o distintos tipos de cuidado alternativo. Entonces, en realidad no era tan simple como decir ir a un cuidado alternativo, inmediatamente tiene efectos sobre la relación de apego que tienen los niños con sus madres, ¿ya? Bueno, entonces, gráficamente uno podría decir que hay estudios que muestran que niños que van temprano y por mucho tiempo a salas cunas, como ven en la foto, tienen como resultado mayor comportamiento externalizante e impulsividad en esos niños. Pero también hay estudios que muestran que ir temprano a las salas cunas disminuye la agresividad de los niños, ¿ya? Pero esto solo en contextos de desventaja sociocultural, socioeconómica, o muy relacionada también con la educación de los padres, se observan resultados positivos, ¿ya? Esto, retengan un poco esta información porque al final de la presentación vamos a darnos cuenta que algo de esto encontramos nosotros también. Y también hay estudios que muestran que ir a jardín infantil temprana edad no tiene ningún efecto ni positivo ni negativo, ¿ya? Entonces, como pueden ver, existe bastante confusión si uno se pone a leer acerca de si es bueno o malo que mi hijo o hija vaya temprano a sala cuna, ¿ya? Nosotros, bajo esa curiosidad, hace hartos años atrás, hicimos un estudio muy sencillo, muy modesto, y que fue publicado no hace mucho tiempo, que es el que yo les envié recientemente, que se llama Apego en niños con asistencia temprana a salas cunas en Punta Arenas. Es un estudio piloto. ¿Y qué es lo que hicimos acá? Nosotros teníamos una hipótesis. ¿Cuál era la hipótesis? La hipótesis era que los niños deben ser cuidados por sus madres o por sus padres o quien sea un cuidador principal, ¿ya? En general, casi todos los estudios de apego, más del 90% de ellos son hechos con madres, ¿ya? Y son hechos con madres porque cuando se pregunta en una familia quién es el cuidador principal de esa guagua, generalmente la respuesta es la madre. Y eso es así en nuestra cultura y en muchas otras culturas. Entonces, hay entre comillas, un sesgo de decir que la madre es la cuidadora principal, pero en realidad es una cuestión cultural que hasta el día de hoy todavía tiene una alta... ¿cómo decirlo? Que es predominante, digamos, en la figura de la madre como el cuidado principal. Entonces nosotros tenemos esta premisa, que es que los niños a temprana edad deben ser cuidados por sus madres. Entonces, ¿qué pasará si estos niños a temprana edad empiezan a ir a salas cunas? ¿Qué pasará con sus relaciones de apego? Entonces lo que hicimos fue estudiar a un grupo de niños que viven en Punta Arenas, y que eran 25 niños, y todos estaban yendo a sala cuna por primera vez, ¿ya? Pero algunos con menos meses y otros con más meses. Y evaluamos los vínculos de apego a través de videos que grabamos en sus casas, en la que les pedíamos que la madre hiciera 3 tipos de conducta con su guagua. Una es muda, la otra es alimentación y la otra es juego libre. Y a través de esas 3 videos, otros codificadores, que eran codificadores ciegos, eso quiere decir que no eran las personas que habían ido a las casas a grabar, de hecho soy Rodrigo, yo y Alejandra, somos los que codificamos los videos, y quienes fueron a grabar los videos es Sandy, que es la tercera autora, ¿ya? Nosotros codificamos los videos, los 25 videos, de manera independiente, es decir, Alejandra codificó estos 25 videos, y yo codifiqué los mismos 25 videos, pero de manera independiente. O sea, nos hablamos entre nosotros, y ambos estábamos entrenados en la escala Macy-Campbell, que es una escala de codificación de comportamiento de apego infantil a través de interacciones como las que les mencioné, ¿ya? Entonces, nuestro primer resultado fue ver si es que las codificaciones hechas por Alejandro y por mí eran coincidentes. Entonces, para eso se hace un cálculo a través de un estadístico que se llama CAPA, que es para evaluar la confiabilidad interobservadora, y no está reflejado acá, pero ustedes en el artículo sí lo pueden tener. Hubo una alta correlación entre
las codificaciones hechas por Alejandro y por las mías. Eso quiere decir que ambos coincidíamos para decir que un niño tenía apego seguro o una niña, o tenía un apego inseguro. ¿Bien? Entonces, ese es parte de un procedimiento necesario para poder hacer este tipo de estudios. Y ahora, al ver la tabla de frecuencias de la clasificación de apego y los meses que tenía, lo que nos encontramos, sorpresivamente, porque es algo que, y somos ciegos también al codificar, porque nosotros no sabíamos, cuando estábamos codificando a un niño o una niña, cuántos meses llevaban en la sala cuna. No sabíamos si tenían 10 meses en la sala cuna, o 6 meses, o 8 meses, no. Esa era información que no teníamos tampoco nada de lo sociodemográfico de la familia. Entonces, a ver, me voy a cambiar de acá. Miren, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con los niños o niñas que tenían 6 meses de estar en la sala cuna? Bueno, no encontramos a ninguno de ellos con apego inseguro, todos eran con apego seguro. Los 10 que pertenecían a este grupo de niños de 6 meses en sala cuna tenían apego inseguro. De los que tenían 7 meses asistiendo a la sala cuna, eran 4 en total, todos eran seguros, no había ningún inseguro. Pero cuando empezamos a aumentar la cantidad de meses en que los niños estaban yendo a la sala cuna, empezó esta distribución a volverse hacia el otro lado de la balanza. Y, por ejemplo, con 8 meses de asistencia a la sala cuna ya encontramos 2 niños con apego inseguro y 3 con seguro. A los 9 meses todos eran inseguros y los que llevaban 10 meses eran todos inseguros. Este es un análisis de frecuencia muy simple, pero que obviamente lo llevamos también a otro tipo de análisis para identificar si es que esta relación que estábamos encontrando ahí era o no era así, al hacer una regresión, por ejemplo, que coloca otro tipo de variable en el análisis, ¿ya? De hecho, antes de eso, si uno hace una prueba T para poder identificar si hay diferencia o no entre dos grupos, los niños con apego seguro versus los niños con apego inseguro, encontramos un efecto grande en la diferencia, que obviamente es significativa, entre el tiempo que han pasado ¿cómo se llama? En sala cuna, ¿no? O sea, perdón, en la edad de ingreso. O sea, mientras más temprano entraban al jardín infantil, más probabilidades tenían de desarrollar un apego inseguro. O, dicho de otra manera, el grupo de niños de apego seguro entraron al jardín, a la sala cuna, más tarde. Entonces, uno con ese resultado podría decir, es mejor aconsejar entonces retrasar el ingreso al jardín infantil porque da más opciones de interacción con la madre y por lo tanto más probabilidades de desarrollar un apego seguro. Y este análisis que se ve abajo en la tabla 4, lo que muestra es una regresión logística, que son las regresiones que se hacen cuando uno lo que quiere predecir es una variable dicotómica. En este caso es apego, seguro o inseguro, ¿ya? Y el resultado lo que muestra es que lo mismo que hemos estado diciendo antes, que los meses en la sala cuna es una variable predictora del tipo de apego que desarrollan los niños con su madre. Entonces, basado en este estudio, como les decía, bien modesto, uno podría decir que es una mala idea entrar tempranamente a las salas cunas porque esto afecta el apego de los niños con su madre. Entonces, de hecho, un poco contando lo que me preguntaba Carla de la experiencia y eso, esta fue la idea con la que yo me fui a Holanda. Yo me fui a Holanda a hacer mi doctorado con Marinus van Eysendorp y la primera reunión se trató un poco de qué iba a ser, cuál era mi propuesta de investigación, y mi propuesta de investigación era decirle que Chile, y eso fue en el 2010, que Chile había iniciado un proyecto, Chile Crece Contigo, el 2007, pero ya puesto en marcha más cerca del 2009, en el que se quería incrementar de manera exponencial la cobertura en salas cunas a los 83 días, o 84 días, no recuerdo si 83 o 84 era la ley. Entonces eso quiere decir que niños con 83 o 84 días de nacido podían ingresar ya a la sala cuna. Y la propuesta del programa Chile Crece Contigo era aumentar la cobertura lo máximo posible para que toda madre o familia que quiera ingresar al mundo laboral, sobre todo, pueda tener dónde dejar a sus hijos a esa edad. Entonces, para mí,
opinión, después de este estudio también, fue decir a Marinus que esto era terrible, que lo que íbamos a pasar en Chile en unas décadas más era tener mucha gente con problemas de salud mental, producto de que recibieron cuidados alternativos a una edad muy temprana y con altas probabilidades de tener un apego inseguro y todas las consecuencias que la literatura del apego nos muestra en niños que desarrollan apego inseguro, comparado con los seguros. Bueno, entonces llegué a Holanda con esa expectativa y justo cuando estaba ya partiendo un poco más con el doctorado allá, en 2010 fue cuando asume Piñera en su primer gobierno y sacan la ley de extensión del postnatal a 6 meses. Entonces tuve un par de días deprimido, igual muy egoísta de mi parte, porque obviamente que esa es una política muy beneficiosa para los niños, para la familia, para todos, pero en el fondo era... ¿por qué me deprimí? Porque yo pensé que con eso mi estudio se iba abajo, porque mi intención era como demostrar algo que después ya no tenía ninguna importancia, porque en Chile no íbamos a tener niños a tan temprana edad entrando a las salas cunas. Así que en ese momento me enojé con Piñera. Pero sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con que la política se haya implementado, obviamente, ¿ya? Bueno, pero de todos modos, continuamos con ese estudio igual, al que llamamos Magallanes-Leiden Child Care Study, y que una parte del estudio es lo que les quiero mostrar ahora. Sobre todo la primera pregunta era si es que los niños que, en el fondo lo que yo quería saber era que si los niños que van a hacer las cunas tienen más riesgo de desarrollar apego inseguro o no. Porque, ¿cuáles eran los problemas del estudio anterior? Habían varios, muchos. Uno era que no evaluamos la calidad de las salas cunas a las que fueron estos niños, sino que asumimos que todos estaban en una condición similar, que era una sala cuna, pero hay salas cunas mejores y peores. Tampoco evaluamos la sensibilidad de las cuidadoras de la sala cuna, ¿ya? No evaluamos una serie de otras variables que por lo tanto tuvimos cuidado y que en este estudio, hecho ya con la supervisión de la gente de Leiden, obviamente fue un poquito más sofisticado que lo que habíamos hecho nosotros artesanalmente acá. Bueno, este estudio, si bien lo diseñamos allá y estuve 4 años ahí, tuve que viajar en 2 o 3 oportunidades sobre todo a Temuco y Chiloé, que es donde hicimos esta muestra de 95 niños que nunca habían ido a sala cuna, 95 niños, y después, en marzo, 59 de ellos siguieron con cuidado maternal exclusivo durante su primer año de vida y 36 se fueron a sala cuna durante su primer año de vida. Entonces, dividimos la muestra así, y además dentro de cada grupo había un grupo de familias que se adscriben a la etnia mapuche y otros que no, entonces teníamos divididos los grupos en mapuche yendo a sala cuna, mapuche con cuidado maternal exclusivo y no mapuche con cuidado maternal exclusivo y no mapuche yendo a la sala cuna en esa distribución que ustedes ven ahí. ¿Bien? Bueno, aplicamos una serie de instrumentos que es de apego, que fue el mismo que usamos la vez anterior, apego durante estrés o el Macy Campbell, una escala para medir calidad del ambiente familiar que se llama HOME, que es muy conocida y muy utilizada en todo el mundo, el Maternal Behavior Cue Sort, que es también una escala de sensibilidad materna que también es utilizado no sé si universalmente, pero extensamente en estudios de parentalidad, y cuestionarios típicos demográficos, autoeficacia, depresión y otras variables que son covariantes en muchos de los análisis que hicimos. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros, más o menos, en febrero fuimos a las 95 casas, en realidad fuimos a 110, pero como entre lo que pasó el primer punto al segundo punto, se nos perdieron algunas familias, entonces al final pudimos hacer un análisis completo con 95 familias desde el primer momento hasta el último momento. Y en esas 2 visitas que hicimos en febrero, hicimos 2 visitas a cada casa de estas familias durante febrero, así fue un trabajo pero de full time con 9 tesistas de una universidad en Temuco, que logré, digamos, que trabajen con este proyecto, porque no tenía nada que ver con esa universidad. Fuimos a Chiloé, Temuco y alrededores, porque era donde más posibilidades teníamos de encontrar familias pertenecientes a la etnia mapuche, y evaluamos todas estas variables, pero antes de que vayan por primera vez a la cuna, o sea, cuando estaban solamente, habían recibido cuidado maternal exclusivo. Luego, después, esperamos un tiempo aproximado de 7 a 8 meses, que fue el tiempo en que un grupo se fue a la cuna y otro grupo se quedó en casa. Y después de esos 8 meses, fuimos nuevamente
2 veces a cada una de estas 95 familias y a hacer exactamente las mismas mediciones que habíamos hecho anteriormente. Esto con el objetivo de hacer un análisis de medidas repetidas. Cuando uno quiere hacer medidas repetidas, tiene que repetir las mismas medidas, como dice este análisis. Bueno, lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene estos grupos, obviamente, es inspeccionar la data de estadísticos descriptivos, y nosotros aprovechamos ahí mismo también de ver si es que habían diferencias significativas al inicio. O sea, en el tiempo 1, cuando fuimos en febrero, queríamos saber si es que entre los grupos mapuche y no mapuche, los que van a hacer la cuna y los que no van a hacer la cuna, habían diferencias significativas desde un inicio, porque si las condiciones son diferentes desde el inicio, entonces después hay que controlar por esas variables, porque obviamente entonces no partieron en igualdad de condiciones. ¿Y en qué encontramos diferencia? Encontramos en 2, en ingreso económico y en edad. En ingreso económico hay diferencia entre 2 grupos, que es los mapuche, que tenían cuidado maternal exclusivo, eran significativamente más pobres, no sé cómo llamarlo, tenían menos ingresos económicos que las familias no mapuche que iban a hacer la cuna. Pero entre los otros grupos no había diferencias significativas. Esa es una. Y la otra era la edad, que los que iban a hacer la cuna eran mayores, si eran no mapuche, versus cualquiera de los 2 grupos que estaba en cuidado maternal exclusivo. Eso, y en todas las otras variables, eran iguales, no habían diferencias significativas. Eso es para considerarlo en momento posterior de hacer algún tipo de análisis multivariado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el principal resultado de esto? El principal resultado de esto es que si uno se fija en las familias que otorgaron cuidado maternal exclusivo, y tiene aquí las 2 líneas, mapuche y no mapuche, tiempo 1 y tiempo 2 en términos de apego. Acá solo estaba viendo yo apego, hay otras variables, pero solo les voy a hablar de apego. Que lo que vimos es que el apego de los niños en febrero y las conductas de apego de esos mismos niños en octubre no varían. Por estar en cuidado maternal exclusivo, no variaron ni para bien, ni para mal, ni fue diferente en el caso de los mapuches, ni en el caso de los no mapuches, ¿ya? Entonces ahí no había ningún tipo de interacción, al menos en esta muestra que nosotros estábamos trabajando. Pero los que fueron a cuidado infantil en sala cuna, que se llaman daycare o a veces se llaman childcare, separamos mapuche y no mapuche también, encontramos sí diferencias significativas, y esas diferencias significativas se expresan en una interacción, en un análisis que se llama Mancoa. Y como pueden ver ahí, el análisis arriba dice apego usando 2 tiempos, tiempo 1, tiempo 2, por 2, tipo de cuidado, o sea, alternativo y maternal, por 2, que es etnicidad, y controlando por las covariables, que fueron las que nosotros encontramos que habían sido distintas en los grupos. Entonces, en el fondo, tú lo que le estás diciendo al análisis estadístico es, quiero que me compares los tipos de apego en 2 momentos, por 2 tipos de cuidados distintos, en 2 etnias distintas, pero asumiendo que su nivel socioeconómico y su edad son iguales, ¿ya? Entonces ahí controlas por esas 2 diferencias que encontramos al principio. Y el resultado muestra que si tú tomas a todos los 95 niños al tiempo 1 y al tiempo 2, no hay diferencias significativas en apego, ¿ya? Ni tampoco en sensibilidad materna, que fue otra variable que medimos. Los separas por tipo de etnia, ¿ya? Y tipo de cuidado, encuentras un efecto de interacción, y eso quiere decir que los niños mapuche, ¿ya? Los niños mapuche aumentaron positivamente sus comportamientos de apego seguro en relación con su madre. Entonces el resultado es totalmente distinto a lo que habíamos nosotros imaginado. Nosotros pensábamos que las salas cunas hacían mal a los niños. En este caso no demostramos, pero mostramos que con esta muestra al menos podemos decir que las salas cunas no hacen mal, incluso hace bien a algunos grupos, o al menos un grupo. ¿Qué grupo? Mapuche. Bueno, este resultado obviamente que es un poco, es un poco difícil de señalar así abiertamente, porque uno podría estar diciendo, en otras palabras, es que si usted es mapuche, mejor no cuide a su hijo y mándelo a una sala cuna, porque va a estar mejor,
¿ya? Pero obviamente esa no es la explicación. ¿Cuáles son las razones por las que los niños mapuches quizás aumentaron sus conductas de apego seguro? Una puede ser porque quizás hay un efecto techo en ciertas familias, que es que cuando ya tienen un buen nivel de cuidado sensible, ir a una sala cuna no les suma mucho más. Pero tal vez en algunos grupos en condiciones distintas, como vulnerabilidad, por ejemplo, sí podría sumarle. Pero para eso tuvimos que hacer otro análisis, que es identificar, bueno, en qué se diferencian las familias mapuche de las no mapuche, porque si uno quiere decir que realmente es ser mapuche lo que hizo la diferencia, es porque entonces se diferencian en algo de los no mapuche. Y acá, en este análisis, que es una regresión logística también, ponemos muchas variables a interactuar entre ellas, y de todas ellas, que son actitudes, religión, calidad del ambiente familiar, sensibilidad, depresión, autoeficacia parental y una serie de otras demográficas, lo único que realmente explica la diferencia de las familias mapuche de las no mapuche es el ingreso económico. Entonces, al final, claro, este resultado que vieron ahí no es tanto que sean las familias por ser mapuche, sino que hay una alta probabilidad de que ese grupo también es el más vulnerable socioeconómicamente. Entonces, en realidad, más que decir que las familias mapuche mejoraron sus conductas de apego, fueron las familias más vulnerables económicamente las que aumentaron sus conductas de apego seguro. ¿Por qué? Bueno, está publicado en ese artículo que también se los envié. Entiendo, Carla, que fue así. ¿Por qué? Hay varias explicaciones posibles. Una es que familias con alta vulnerabilidad socioeconómica están más estresadas en la casa y por lo tanto tener un lugar donde poder dejar a sus hijos disminuye los niveles de estrés, y entonces que cuando vuelven los hijos a la casa probablemente las interacciones son un poco de mejor calidad que lo que ocurre en familias que no tienen esa posibilidad de dejar a sus hijos en un cuidado alternativo. Otra es que van a los jardines y también aprenden cosas que las educadoras les enseñan acerca del cuidado infantil temprano. Por ejemplo, no sé, es bueno que le lea, aunque su hijo no entienda mucho lo que está leyendo, es bueno que, etcétera. Y todos esos comportamientos probablemente se pueden transferir del jardín a la casa y tienen un efecto mucho mayor en familias más vulnerables que en familias menos vulnerables, ¿ya? Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Alcanzo a presentar algo más, Carla, o estamos en la hora? O sea, no, dale nomás, pues me parece que está súper interesante. Ya, bueno, ya. Entonces, este segundo estudio ya es algo más reciente. Este es un Fondesit del 2015, 16, 17, que viene un poco a seguir sumando a la misma línea de investigación, porque tiene que ver con este contexto de sala cuna y cómo el apego puede ser un moderador de las expresiones emocionales en la separación, que significa, digamos, este momento estresante cuando por primera vez los niños tienen que enfrentar el jardín infantil, ¿ya? Hay una serie de razones teóricas para poder decir esto. Generalmente, desde la teoría del apego, las separaciones importantes por primera vez de un cuidado a otro son casi por definición generadoras de estrés, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de identificar aquí es la transición de casa al jardín infantil, cómo es vivida por los niños, qué expresiones emocionales les genera, bienestar, etcétera. Hay una serie de medidas, pero yo les voy a mostrar una que es relacional, porque teóricamente los niños con apego seguro se angustian frente a la separación. Los niños resistentes es más exacerbada incluso esta angustia, y los niños evitantes en realidad no se angustian frente a la separación. ¿Y por qué estamos interesados en esto? Porque hay mucho mito y también a veces un mal uso del sentido común de creer que los niños de 1 año de edad, cuando tienen que ir al jardín infantil por primera vez, debieran adaptarse rápido, que les dicen las educadoras a veces a los papás, váyanse rápido, no porque su hijo llora, pero cuando ustedes se van después ya no llora. Padres angustiados porque sus hijos no se adaptaron bien al jardín y ven que lloran durante muchos días, al final deciden por no colocarlo al jardín y dejarlo con la abuela, con el abuelo, qué sé yo. Cosas de ese tipo que no es tan simple de resolver
en la lógica, digamos, del acomodo o la adaptación familiar frente al retorno al mundo laboral o a padres que toman la decisión de jardín infantil o salas cunas por una cuestión también de desarrollo y estimulación social, ¿no? O cognitivo también. Entonces, bueno, tenemos objetivos, que es la respuesta emocional entre la separación y un par de hipótesis, pero voy a ir más directo a los resultados. Al método y los resultados. Estos son 55 niños que también por primera vez fueron al jardín infantil. Es otra muestra distinta a las que habíamos visto antes. Ya estamos hablando de niños de 10 meses de edad más o menos, la mitad niña, la mitad niño. Y lo que hicimos fue grabar 2 videos de 5 minutos cada uno, desde el momento en que la madre o el padre, en realidad siempre fue la madre, y en un caso una abuela, se despide de su hijo o su hija y se va del jardín infantil, y este niño o niña queda en la sala cuna. Y desde ese momento hacemos a grabar, y grabamos durante 5 minutos siguiendo con la cámara a ese niño. Y en 2 días distintos, porque un día quizás puede haber sido un mal día, estaba enfermo, o no sé, porque estaba más estresado por algo que pasó previo a ir al jardín. Entonces, la idea era tener 2 días distintos al azar para evitar, digamos, el sesgo de que haya sido grabado en un día particular. ¿Cómo lo codificamos? Bueno, obviamente personas distintas a las que grabaron vieron el video, y cada segundo que pasaba, o sea, por segundo 1, segundo 2, así hasta los 300 segundos que tiene 5 minutos, hay 300 codificaciones que van desde 1, que es muy displacentero, a 5, que es muy placentero, y el 6, que en realidad después lo cambiamos, le pusimos un 0, no sé por qué todavía no pongo un 0 a la presentación, es un segundo neutro, y pueden haber muchos segundos neutros, donde, o sea, no, perdón, no es neutro, es imposible de codificar porque no se ve la cara del niño, ¿ya? O la niña. Entonces, ese fue el sistema de codificación de la expresión emocional, usando un software que se llama Boris. ¿Ya? Y a estos mismos niños los llevamos al laboratorio de la universidad para aplicar la medida de oro, Gold Standard, que se llama el procedimiento de la situación extraña para medir apego. Si nosotros queríamos saber, depende del tipo de apego, el tipo de expresión emocional que tienen los niños o no. Entonces, esa es la idea, ¿vale? Todos los niños fueron evaluados en su tipo de apego, y bueno, la distribución es bastante similar como en cualquier muestra, digamos. La mayoría tiene apego seguro, después un grupo tiene evitativo, y después un grupo más pequeño resistente. Ya, pero aquí están los resultados que nos interesan. Primero es que si tú tomas a todos los niños, los 55 niños, lo que vas a ver es que la mayoría del tiempo en que están en este proceso de adaptación, en la separación, despliegan emociones displacenteras por sobre placenteras, ¿ya? Eso es sin duda muy significativo en esta comparación de emociones placenteras o displacenteras en el total del grupo de niños. Pero acá está lo interesante, que es que el grupo de apego seguro es el grupo donde encontramos la diferencia significativa en términos de las respuestas displacenteras. Es decir, los niños con apego seguro lloran más. Los niños con apego inseguro lloran menos, ¿ya? Esto, diferencia fue significativa y con un tamaño del efecto grande. Entonces, el punto aquí es que si su hijo o su hija no llora en las primeras semanas en las que le lleva por primera vez al jardín infantil o a la sala cuna, y tiene una edad menor a 1 año y medio, yo diría por ahí, no más de eso, no es para publicarlo en las redes sociales diciendo excelente, mi hijo o mi hija, súper independiente, primer día en el jardín, y ni lloró, porque lo más probable es que eso haya ocurrido porque su hijo tenga un apego de tipo evitante. Y eso quiere decir que no confía en el cuidado parental, por lo tanto, frente a una situación estresante, no despliega conductas de proximidad o de búsqueda de proximidad o de búsqueda de contacto físico, porque ya sabe que no lo va a recibir de vuelta por parte del cuidador. Es como que ya desconfía del cuidador. Y al contrario,
si su hijo lloró y hizo conductas de búsqueda y de mantención del contacto físico, es más probable entonces de que esté sano o sana psicológicamente y que frente al estrés despliega las conductas necesarias para poder recibir heterorregulación emocional, que es lo que busca el apego. Finalmente el apego para eso es para buscar regulación emocional y aprenderla. Y después la que aprendemos, podemos autorregularnos, ¿ya? Bueno, no sé si tienen el volumen muy fuerte de su computador o dispositivo en el que estén escuchando, porque este video puede sonar muy fuerte, así que los advierto, si están con audífonos, advierto que puede sonar fuerte, así que les voy a mostrar un niño con apego seguro, por ejemplo, en el jardín. Ya, pero no voy a hacer sufrir a ustedes, pero obviamente está llorando, ¿no? Estos son los primeros minutos que la madre se va. Esto es un extracto, obviamente, de un par de segundos, 30, 40 segundos que cortamos para mostrar la diferencia. Y ese mismo niño, en la sala de espejo, durante la situación extraña, cuando la madre se va, que es ahora, ahí se va la madre, este mismo niño empieza a llorar, ¿ya? Entonces busca a la madre. ¿Y qué es lo que pasa cuando la madre vuelve? Bueno, el niño va hacia la madre. Esa es una conducta de apego seguro, que es búsqueda de la proximidad y del contacto físico de manera activa y efectiva. ¿Y por qué es seguro? Es seguro porque el niño confía en que la madre lo puede regular y de hecho la madre rápidamente lo regula y el niño después puede seguir explorando. Entonces por eso se dice que un niño con apego seguro es más independiente, porque a pesar de que pareciera que no, es más independiente porque puede explorar de mejor manera, porque sabe que puede confiar en que si algo malo pasa, en este caso fue quedarse con una extraña, su madre va a poder regularlo y tranquilizarlo, ¿ya? A diferencia de una niña más evitante, que se va la madre y nada, no llora, no hace nada, tampoco es que su exploración sea muy nutritiva, pero los estudios muestran, yo no he hecho todavía este tipo de estudios, estamos trabajando en eso, pero estudios muestran que si tú mides los niveles de cortisol o otra forma de medir estrés, cualquiera sea, esta niña sí está experimentando una situación estresante, pero no sabe, pero no tiene estrategias de regulación a través de la búsqueda de un cuidador, sino que más bien es como tolerar ese estrés. Y el problema es que se desregula por más tiempo durante la mañana en el jardín infantil. Eso es lo que dicen otros estudios que analizan el nivel de estrés en niños con distintos tipos de apego. Entonces esta niña se fue la mamá y no pasó nada, y lo vemos acá en la situación extraña, que esa es la madre, se va de la sala, la niña sigue con la extraña y no hace ningún intento de búsqueda de la mamá, nada. De hecho, vuelve la mamá después, aquí, y no hay una búsqueda de parte de la niña hacia su madre de manera activa o importante. Obviamente que la salud y todo, si es su mamá, pero no hay más que eso, ¿ya? Entonces, alguna discusión es que la situación de ir hacia la cuna sí es estresante, es una señal de peligro que activa el sistema de apego, y eso lo vemos que en los niños de apego seguro, la estrategia obviamente que es más efectiva y puede elicitar conductas de proximidad y atención materna. En cambio, el inseguro tiene dificultades para expresar abiertamente la necesidad de proximidad, ¿ya? Bueno, entonces la historia de interacciones, todo lo que ha ocurrido antes, pero esto ya es una conclusión más relacionada con la teoría del apego, tiene efecto desde una edad temprana antes que la relación de apego haya sido consolidada. O sea, toda la historia de interacción finalmente tiene efecto en lo que va a ocurrir después, antes que se consolide esta relación. Bueno, y obviamente que Fondes y los estudios anteriores y todo eso se hacen con estudiantes como ustedes, y aquí agradezco a esa lista de estudiantes de pregrado de psicología en LOMAC que participaron de estos estudios, y especialmente a Jessica y Franco, porque son dos estudiantes que hasta el día de hoy, de hecho antes estuve un rato también conversando con ellos, siguen trabajando en proyectos conjuntos y ahora están haciendo su doctorado en la Universidad de Desarrollo, pero están vinculados a temas de apego y parentalidad, y saben perfectamente de estos resultados, y son quienes también tomaron muestras de varios de las que yo les pude presentar hoy día.
Entonces, eso es, y cómo me voy aquí, y aquí dejo de compartir, creo. Y ahí estamos bien, ¿no? No te escucho, Carla. Estás con el micrófono apagado. Sí, dije que iba a estar calladito. Ya. Oye, felicitaciones, los datos están súper bonitos. Y qué bonito también el número de estudiantes que han tenido experiencia de primera mano de poder participar de investigación. Eso también es bonito el círculo virtuoso, digamos, ¿no? Ajá. De formación y saber que ya tienes 2 discípulos en el área que se están formando. O sea, el único problema es que los 2 discípulos que están en su último año del doctorado, y estamos trabajando en varios proyectos juntos y todo eso, pero no tienen ganas de volver a Punta Arenas. Y yo soñaba con ellos acá trabajando en el mismo laboratorio, pero vendrán otros. Están obnubilados con la gran capital, me imagino. Sí, claro, de haber vivido acá en Punta Arenas, aislado, están viviendo otro mundo allá. Sí, no, pero ya se les va a pasar, no te preocupes. Ya se les va a pasar. Oye, Rodrigo, vamos a ver si se animan los estudiantes, si tienen ahí sus preguntas ya disponibles. Si no, yo mientras tanto, mientras ellos también calientan motores y recuperan sus preguntas, tenía unas preguntas que tenían que ver con lo ético, porque tu investigación es súper interesante, pero me imagino que releva varios problemas como de manejo ético de la información, ¿cierto? En tu caso hay videograbaciones, ¿cierto? Tú estás ahí en la sala o tus ayudantes están en la sala grabando. ¿Con qué resguardos hay que entrar en situaciones como esta, pensando en el contexto de este curso, ¿no? Que hay estudiantes que se pueden interesar por esta? De hecho, hay por ahí un grupo que se está preguntando por la desregulación emocional de los niños hoy día en el contexto de pandemia, así que seguramente por ahí va a aparecer Joana o alguna de ese grupo a preguntar algo de eso, así que no me quiero adelantar a hacer el spoiler de su pregunta. Pero debe haber algunos resguardos específicos, ¿no? Cuando trabajamos con niños, en términos éticos. ¿Con qué cosas te has encontrado de repente que tú dices, aquí sí, tengo que tomar cuidado? Bueno, me he encontrado con cambios sumamente drásticos en una década, ¿ya? Yo te diría que hacer estudios como esto en el 2005 eran menos complejos, menos complicados de llevar a cabo, porque había menos conciencia de las consideraciones éticas en este tipo de estudios, ¿ya? Nadie le preguntaba, la universidad no tenía comité de ética, incluso, digamos, incluso los jardines infantiles tampoco tenían mucha conciencia de las consideraciones éticas, entonces bastaba que tú puedas convencerlos simpáticamente de entrar y grabar y todo eso y ya, y obtenías datos. Hoy no. Hoy no, hoy la universidad tiene comité de ética, los jardines infantiles, incluso padres también están mucho más familiarizados con las consideraciones éticas, y por otro lado el Fondesit te obliga a tener aprobación de un comité de ética y te obliga también a hacer seguimiento del proyecto desde el punto de vista ético. Entonces, ahora es muy difícil. De hecho, hay un estudio que no pude realizar porque el Comité de Ética nunca lo aprobó, que era medir el dolor de niños prematuros hospitalizados en la situación de cuando le hacen punción arterial. Y el estudio la idea era meter a las mamás en ese procedimiento para ver si es que el efecto del cuidado maternal disminuía los niveles de dolor y de estrés, midiendo cortisol en saliva y codificando a través de videos el dolor. Nunca se pudo aprobar, después de un año más o menos tratando de convencer al comité de ética que no íbamos a hacer nada más malo a los niños que lo que ya estaban viviendo, pero no se pudo, no lo pudimos hacer. Hoy día, este estudio que estoy llevando a cabo ahora, que es de apego con papá y mamá, estamos haciendo otro estudio nuevo de otro fondo, que es con papá y mamá, queremos saber si los papás sirven para algo o no. Entonces,
las familias, ya llevamos un par de familias evaluadas, vienen acá al laboratorio y, claro, lo primero que hacemos en la recepción es explicarles el consentimiento informado completo. Leer el consentimiento, explicarles que los videos van a ser guardados solo por el investigador responsable, encriptados, que no van a tener ningún tipo de distribución y que tienen que, de hecho, se firma un consentimiento aparte del video que es del estudio, porque el del video también puede aprobar la madre o el padre que el video puede ser utilizado en contextos académicos para formación o para difusión científica o nada. Y que después de 5 años todos los videos van a ser, ¿cómo se dice? Eliminados en el caso que hayan firmado que no quieren que sus videos sean parte de difusión científica o de formación. Lo más complejo que me tocó vivir fue en el caso de videos en salas cuna, en jardín infantil, porque ahí lo que se pedía era que todos los padres deben firmar el consentimiento de que se grabe en la sala, porque casualmente tú puedes grabar a un niño o una niña sin querer, digamos, y que no es parte del estudio. Entonces, afortunadamente, tuve una como buena respuesta a los padres, o sea, eran pocos los que se negaban, pero además porque en esos jardines, estoy hablando del estudio que hicimos en Temuco y Chiloé, en esos jardines, casi en todos, creo que en todos, las directoras dieron una alternativa a los padres, que era que si ellos, en el momento de la grabación, porque era solo una o 2 horas de un día, no querían que sus hijos salgan, iban a tener una actividad alternativa con otra educadora en otra sala. ¿Ya? Entonces, pudimos grabar sin problemas porque aquellos padres que no querían que sus hijos estén en ese momento de la grabación, los llevaban a otra sala para una actividad alternativa durante lo que duraba la recolección de datos. Entonces, en ese caso, claro, no fue tan difícil, pero yo creo, Carla, que cada día que pasa, digamos, esto se va volviendo cada vez más complejo, ¿ya? Y los comités de ética, hay comités de ética más especializados que otros, entonces, por ejemplo, me ha tocado defender de que la situación extraña es un procedimiento inocuo y que es una medida robusta para medir apego. Y claro, y uno que sabe de eso y que lo ha estudiado por hartos años, es como que ya, sí, es el procedimiento de situación extraña, no necesito que me lo expliques más. Pero me ha tocado tener que explicarle que el estrés que viven los niños, que la mamá se va de la sala y los deja con una extraña, no es un estrés mayor al que puede vivir en la casa cotidianamente, en el supermercado, en el mall, en un parque, en cualquier parte, un estrés de 10 segundos, 15 segundos, qué sé. Pero es complejo. Y reconozco que hice varios de estos estudios cumpliendo parcialmente consideraciones éticas. Hoy día, por ejemplo, hay gente que me pregunta, ¿y qué hacían con los niños que tenían apego inseguro? ¿Los derivaban a algún tipo de intervención, a tratamiento, o a los padres les daban algún tipo de informe como para que ayudarlos a que reviertan esa situación que puede ser no hacíamos nada, ni siquiera le decíamos que tenían apego inseguro. Hoy no se puede, o sea, hoy en el comité, o sea, en el comité de ética te exigen que, y también en el proyecto fondo, generalmente cuando uno postula, también la evaluación puede estar negativa de tu proyecto, y una de las cosas que te pueden retroalimentar es no hay ningún tipo de propuesta acerca de qué hacer con las personas que requieran intervención, apoyo, etc. Claro, qué resguardo uno tiene también con la población participante. Eso quiere decir, porque, o sea, del tiempo en que comienza esta investigación hasta hoy día tenemos incluso una defensoría de la niñez. O sea, estamos años luz, digamos, eso no existía, digamos. Y como bien dices, el tema de los comités de ética que han ido sofisticando sus exigencias. Vamos a hacer un capítulo aparte con puros investigadores. Ahí ya hay varios de nosotros que queremos tener un capítulo aparte solo para poder revisar el tema de la normativa ética, pero será un capítulo para los que estén interesados que puedan asistir a eso. Y ahí justamente tú atendiste a un punto interesante, que es el tema de cómo se toman ciertos resguardos para
solo para proteger de las condiciones propias de la experimentación o la situación en la cual van a estar expuestos los sujetos, sino también los resguardos en caso de algún tipo de descompensación, ¿cierto?, que pudiera surgir, o que a partir de los resultados, tú ponías ahí el ejemplo de esta grabación, que a mí me dolió el alma ver efectivamente que la niñita ni se inmutaba cuando volvía la mamá, y que es una información súper sensible, o sea, que esa madre sepa qué significa eso, ponerle nombre a lo que está viendo de su hija, y efectivamente en el lenguaje cotidiano es como, qué rica tu hija que es independiente, ¿no? O sea, claro, la lectura de papá o de mamá, claro, en el cotidiano la expresión va a ser, oye, qué envidia tu hija lo independiente que es, ¿no? Y cómo tú la retroalimentas, o si la retroalimenta, y ahí va mi otra pregunta, ¿cómo se produce ese vuelco? ¿Hay una devolución para esos papás? ¿Y cómo se trabaja esa devolución? No, en ese estudio no teníamos esa devolución, no, teníamos solo devolución de resultados generales, muestrales, ¿cierto? O sea, como que los niños expresan emociones displacenteras en sus primeros días de jardín, que los niños que tienen una relación de apego seguro tienden a llorar más, ese tipo de devolución. ¿Por qué? Pero mira, yo digo por qué, porque a mí eso me lo enseñaron en Holanda, me dijeron que nosotros hacemos investigación, no hacemos clínica, y que la situación extraña no es un diagnóstico clínico de un niño. Entonces, ese niño quizás en otro momento se puede haber comportado de manera distinta, pero claro, en el momento en que tú haces un estudio con una muestra grande, lo agrupas dentro de un grupo, pero no es necesariamente la aplicación de un diagnóstico clínico como para devolverlo como tal. Entonces hay una línea delgada y además que también depende de la cultura. La experiencia en Holanda fue que los padres ni se preocupan porque ellos como que saben que están aportando a la ciencia. Entonces como que les da lo mismo, no es que andan buscando un diagnóstico, no, están aportando como a mejorar las políticas públicas de infancia y eso acá nos cuesta un poco. Es como, ya, pero participo, pero ¿qué me van a dar a cambio? No. Por ejemplo, claro, ¿qué gano yo? Es verdad. Ahora, ya, tenemos 3 manos levantadas. Está Ángela, luego Leticia y luego Carla. Ángela. Sí, hola, buenas tardes, Rodrigo. Hola. Sí, miren, yo tengo 2 preguntas. Una, si ustedes en la línea de investigación alguna vez trabajaron con un concepto que se llama bebés de alta demanda. Es un concepto que yo escuché hace un par de años cuando tenía a mi hija bebé. Lo vi en algo de literatura como para parentalidad positiva y todo esto, pero no he encontrado más. Y la segunda pregunta que tengo refiere a si ustedes han trabajado o han encontrado algo sobre el tema de lo que tenga que ver con desregulación emocional y el COVID, ahora que estamos en este tema en niños pequeños, en niños pequeñitos, eso. Ya. Bueno, Ángela, pura decepción no va a ser mi respuesta. La primera, niños con alta demanda, así como tal, conceptualizado de esa manera, no hemos trabajado. Yo creo que se parece mucho a una cuestión más de temperamento, que quizás son niños con temperamento difícil o temperamento exuberante. De eso sí conozco más. Siempre incluimos medidas de temperamento en los estudios como una variable de control. Pero de alta demanda no sé si es exactamente lo mismo o no, pero así como tal no hemos trabajado, Ángela. Y lo segundo del COVID y de regulación emocional, mira, yo conozco que hay estudios que son, ¿cómo se llaman? Bueno, cross-culturales o bueno, internacionales que están en este minuto tomando datos en muchos países, son estudios grandes, yo participo en 2, pero no estamos en resultados todavía, está en recolección de datos, y eso involucra una serie de variables, son estudios muy largos y con muchas medidas en el tiempo, o sea, son longitudinales y de muchas medidas. Sí, estoy seguro que van a salir, vas a encontrar, pero en alguno en que yo esté como ya
para darte algún tipo de resultado, no, solo te podría dar opiniones. O sea, que si la desregulación emocional aumenta el caso de la pandemia o no, yo creo que depende de la edad, porque mientras más niños, más chicos son, probablemente ha sido un beneficio el poder estar en casa con cuidado casi exclusivo, pero también depende de las condiciones de la casa, porque si es que esos padres están estresados por estar en la casa y están agobiados por tratar de cumplir con todas las tareas, al final, claro, no son capaces de heteroregular bien a sus hijos. Entonces, esto así como relaciones de causa y efecto más bivariados son difíciles de que lleguen a buen puerto. Necesariamente tienes que considerar una serie de otras variables. De hecho, en la mañana estábamos viendo un proyecto Fondesit en relación al COVID, y quien postula el Fondesit quería postular el efecto de los síntomas postraumáticos y algo que llaman crecimiento postraumático en niños y adolescentes que han vivido la pandemia. Y una de las críticas que hizo el grupo de estudio era que no es exactamente lo mismo la pandemia para toda la gente. Entonces, no es lo mismo un adolescente que quizás vivió el fallecimiento de un familiar a otro que no. O sea, es más traumático, para otros es menos traumático. Que hayan perdido el trabajo sus padres, más traumático que otros que no lo perdieron, menos traumático. Y esas consideraciones no estaban en el proyecto, solo era juntar 250 niños y adolescentes y medir sintomatología postraumática, crecimiento postraumático y otras variables de los padres, pero sin considerar, por ejemplo, las características como las que te digo, ¿no? Perder un familiar, perder el trabajo. Entonces, lo mismo, desregulación emocional, claro, pero depende de las condiciones de los padres, depende de muchos factores. Y de antes también, de antes, por ejemplo, como, o sea, la vida, o sea, sí, ya estaba como la vida que teníamos antes de que apareciera el COVID y ahora, ¿se pueden ver como diferencias sustanciales? Esa es una de las preguntas que se están viendo en estos estudios. Justamente las medidas al principio de la recolección de datos eran en función de cómo era la experiencia previa al inicio de la pandemia, ¿ya? Cómo era su hijo cuando, antes de comenzar la pandemia, en una serie de variables, ¿no? Como estas de regulación emocional, de su nivel de interacción social, de sueño, de alimentación y otros factores, y cómo esto fue incidiendo después. Entonces hay medidas retrospectivas. Pero sí, o sea, yo creo que cualquier hipótesis que se levante con tu razonamiento que estás teniendo, Ángela, es plausible, porque obviamente que es una experiencia vital el experimentar, estar un día en el colegio, no sé, en primero básico con niños y a la semana te dicen que no más y no más por un año y más de un año. Entonces, obviamente que cualquiera de estas hipótesis que busca cambios a partir de una experiencia tan extrema como esta, algo va a encontrar, pero hay que tener cuidado con la interpretación de los resultados y con el resto de variables que hay que considerar. Muchísimas gracias. Sí, me ha quedado muy claro. Qué bueno, Ángela. Leticia. Hola, hola a todos. Buenas tardes. Ay, mira, casi se me cae el computador. Disculpe. La primera, igual teníamos con nuestro grupo varias preguntas. Voy a hacer como las más relevantes, que serían como, ¿qué sucede cuando un niño o niña debe separarse de las cuidadoras que podrían ser educadoras de párvulo y que se han transformado en figuras significativas para el niño? Además de cómo podría notar una madre que su hijo no está recibiendo los cuidados adecuados por parte de las cuidadoras. Y las otras, como unas más, ¿por qué es clave la alianza con el padre para la implementación de una disciplina positiva, siendo que en el texto se menciona que este solo colabora en el proceso? Y eso nos hacía como un poco de ruido. Y además, ¿por qué en el estudio no se incluyeron a madres con psicopatología que se encontraran en situación de vulnerabilidad? ¿Acaso esto no sería una arista interesante a investigar? Ya, ok. La segunda pregunta no la entendí, pero la primera te la contesto enseguida. Se las voy a copiar en el chat para que las vaya teniendo ahí más a la mano. Ya. ¿Tienes acceso al chat? No tengo acceso al chat. Ya, te las voy a ir leyendo en todo caso.
Bueno, voy a partir con la última porque se me olvidó la primera. Mira, cuando tú haces un estudio, tienes que tener conciencia de que la viabilidad y factibilidad de un estudio depende de los recursos y la capacidad que tengas para llevarlo a cabo. Y si sería, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando en este fondo, decir, apego con papá y mamá, y me preguntan, ¿y por qué no estudiaron también apego con 2 papás y con 2 mamás? Claro, yo estudiaría todos los tipos de familia y de todo lo que queráis, pero tienes que ser capaz de delimitar el estudio para poder hacerlo factible, ¿ya? Tú le agregas una variable más y tienes que probablemente multiplicar por 10, desde el presupuesto hasta la cantidad de personas capacitadas para poder llevar a cabo el estudio. Si tú pones madres con psicopatología, por ejemplo, un grupo de vulnerabilidad, entonces tú vas a tener que empezar a sumar grupos. ¿Ya? No puedes meter a 2 madres con psicopatología y 23 sin, y hacerlas análisis como si fuese un solo grupo. Entonces, si metes a una con psicopatología, tendrías que meter a otras 24, bueno, depende cómo calcules la muestra, pero pensemos que los grupos debieran ser mayores a 25 para poder hacer análisis de comparación de méritos. Entonces, si tú tienes 25 madres sin psicopatología y quieres meter al grupo de riesgo, no tienes que meter a una con psicopatología, necesitáis 25 más. Entonces, ya tu estudio, en vez de evaluar a 25 días, 25 visitas a la casa, que son 50, entonces necesitas más estudiantes, más recursos. Y si después me dicen, ¿y por qué no me dieron a madres adolescentes? Bueno, ya necesitamos 25 madres adolescentes más. Entonces, no son 25, son 75. Entonces, los límites de una investigación pueden ser infinitos, pero otra vez, me refiero al grupo de estudio hoy día, ya que estoy ahí ¿cómo se dice esto? En una posición privilegiada para poder ver todos los proyectos que se postulan en Fondesit. Había un estudio que la crítica era extremadamente inviable por su ambición, ¿ya? La cantidad de variables que quieren medir, la cantidad de personas que quieren involucrar, la cantidad de grupos. Entonces, es inviable, es poco factible y esa persona, lamentablemente, no va a ganar el proyecto por una cuestión de ser poco parsimonioso, de no tener la capacidad de delimitar el estudio para mostrar que su estudio va a tener un impacto, pero que va a ser factible, viable de llevar a cabo. Entonces, Leticia, la respuesta sería como esa. A uno se le puede ocurrir miles de cosas, pero tiene que también tomar conciencia de los límites y la capacidad que tiene para poder ser viable el estudio, sino que después no va a poder concluir nada. Entonces, claro, eso sí, es algo que se aprende con el tiempo también, ¿eh? Totalmente entendible, y yo cuando leí estos textos, yo dije, a lo mejor tiene alguna consecuencia negativa el estudiar a los padres con algún tipo de psicopatología. Yo por ese lado me fui, no por el lado de tener que tener los 25 mamás más, 25 días más y eso. Claro. Generalmente cuando haces criterios de inclusión y de exclusión, tú haces criterios de exclusión para evitar la variabilidad o la heterogeneidad de tu muestra. Ahora con la de los papás, colaboradores, ese estudio te refiere al que está en español, ¿cierto? ¿Al que... ¿Dónde yo? Sí, sí. Ya. Bueno, yo en ese año no sabía nada del rol de los papás comparado a lo que sé ahora. Entonces, hoy día sé mucho más gracias a una colega que trabaja mucho esto, que se llama Daniela Aldonei, que es de la Universidad del Desarrollo. Ella estudia el rol del padre en el desarrollo de los niños. Y una de las cosas que he aprendido es que los padres no son otra mamá, ¿no? Que son extremadamente importantes en su rol del desarrollo cuando se involucran, pero que tienen un tipo de interacción y un rol y que aportan al desarrollo de una manera diferente al de la madre, ¿ya? Entonces, no son colaboradores, como dice quizás ahí el artículo, sino que tienen un rol complementario, ¿ya? Así, y una de las cosas que tiene que ver es con el juego un poco más brusco, no sé cómo lo dice Daniela, más físico, y otra serie como de características que son más propias de la relación que se produce entre hijos y con el padre versus la madre, ¿ya? Y tiene un aporte importante en el desarrollo, pero en algunas áreas diferentes a los que aporta la madre. Es un rol complementario y sin duda importante. Bueno, de hecho, por eso ahora en mi fondo sí es con apego con papá y con mamá.
es porque he tomado más conciencia de que hay que cruzar esa línea, digamos, tan monotrópica, se le llama, del apego, ¿no? De que es como con una persona. Eso contesta tu otra pregunta, que es que un niño que tiene educadora, que se tiene que separar de lo que se sabe en términos de apego es que los niños construyen redes de apego y se pueden separar de uno y tener otro vínculo de apego. Por eso los niños y niñas adoptados también pueden desarrollar un vínculo de apego con padres adoptivos, aun cuando hayan tenido una experiencia de pérdida, separación previa. Obviamente que no es lo más sano el tener repetidas separaciones con vínculos que han sido significativos, pero tampoco una separación o una pérdida, en este caso, es decidor, digamos, de todo lo que va a bloquear la trayectoria de desarrollo adaptativa de un niño. Pero es unas cuestiones de las que se está estudiando ahora en apego y es esto de la idea de la red de apego temprano, no de la madre como figura única significativa. No sé qué otra pregunta tenía, porque no puedo ver el chat. Pero... ¿Se la quiere decir la profe o la digo yo? Por favor, dele. Ya. Las otras preguntas eran, ya respondimos la de vulnerabilidad, la de la alianza con el padre. Igual, ya también... espérate, Leticia, te tengo que decir algo. ¿Por qué la alianza con el padre es positivo? Es porque los estudios muestran que cuando ambos padres están involucrados en la crianza y comparten roles de crianza, es muy beneficioso para los niños porque, algo que dije antes, pero que no recalqué tanto, es que disminuye el estrés parental, ¿ya? Disminuye el estrés parental cuando existe una alianza parental, cuando hay una colaboración en el ejercicio de la crianza. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Ya respondimos también la del vínculo con lo que pasa con un niño cuando se separa de la cuidadora. Y además, ¿cómo puede notar una mamá que su hijo no está recibiendo los cuidados adecuados por parte de las cuidadoras de jardín infantiles? No lo sé. O sea, puede ser porque no quiere ir al jardín, pero eso también puede ser por otras razones. Puede ser que cuando llega al jardín no quiere acercarse a la educadora, pero también puede ser por otras razones que tienen que ver con otras ansiedades que no tienen que ver con la educadora, sino que tienen que ver con la ansiedad ante la separación con su mamá. Entonces, estamos hablando de niños que no hablan, ¿verdad? Entonces, no, es peligroso eso, como creer de que algún signo observable en el niño inmediatamente tiene que vincularse o relacionarse con que algo pasa con la educadora. Sí, las explicaciones monocausales en ciencias sociales siempre son sospechosas. Cuidado con eso. Como trabajamos en ciencias sociales, eso es una alerta para todos nosotros. Sospechen de todo aquel que atribuye una causa a un fenómeno social. O sea, no, siempre tienen que verlo con cuidado, ¿ya? Porque eso ya es una explicación simplista a nivel de Dios, digámoslo así, y es sospechoso, ¿ya? O sea, en ciencia somos cautos y siempre decimos podría, utilizan siempre el condicional, porque efectivamente la monocausalidad, retírenla de la ecuación, no funciona. ¿Ya? Ya, profe. ¿Tenemos? Le dejo el paso a los compañeros que quieren seguir preguntando. Perdón, tenemos a Carlos Contreras, luego a Gabriela y finalmente a Ángela. Hola, buenas tardes, doctor Rodríguez. Buenas tardes, profesora. Quería comentarles sobre, contarles sobre nuestra investigación, ya que estábamos como haciendo una investigación con la profesora y quería contarles sobre nuestra pregunta de investigación y preguntarle acerca de qué opina sobre la metodología que vamos a utilizar nosotros para obtener información. ¿Lo puedo leer la pregunta de investigación? Ya, nuestra pregunta de investigación dice: ¿cómo afecta la muerte de una figura de apego en la vida de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Talca durante la pandemia COVID-19? Y nosotros lo queremos evaluar
mediante un método cualitativo que sería una entrevista semiestructurada. ¿Ya? Lo único que no entendí de la pregunta es cómo afecta al vínculo de apego del niño con quién. El fallecimiento de una figura de apego. ¿Cómo le afectaría emocionalmente en su... O sea, Pero, Carlos, tú te refieres a que, por ejemplo, ese niño tenía un vínculo de apego con esa persona y esa persona fallece. sí, claro, sí. Sería, o sea, normalmente son algunos de los padres o podría ser como otra figura. Ahí tendremos que investigar por la entrevista semiestructurada. Es que lo que pasa con tu pregunta es que no veo qué posibilidades hay de que haya variabilidad. O sea, que todos van a tener más o menos la misma condición, situación, sintomatología o expresiones, a menos que sean distintas por el ciclo vital en el que estén, o porque como no vas a poder evaluar qué tipo de vínculo tenían, que ya falleció, entonces tus resultados se puedan malinterpretar, pero no porque, ¿cómo decirlo? No porque les afectó de manera distinta, sino porque previo a eso el vínculo era distinto. ¿Me sigue? Porque tú no vas a poder saber si es que la persona que falleció, ese niño tenía un vínculo, o ese adolescente tenía un vínculo seguro con esa persona o no, que ya no lo pueden medir. ¿Me sigues? Sí, se refiere que no podría ser si es que es seguro, si tenía un vínculo seguro, un vínculo ambivalente. Depende, porque es Digo, que lo que pasa es que ahí entramos en un terreno más amplio, ¿ya? Que tiene que ver con la teoría del apego y el ciclo vital. El apego infantil es un apego que está orientado a una relación diádica y sobre todo se puede analizar desde un punto de vista del comportamiento, ¿ya? ujú. Pero en adolescentes el apego ya no es un vínculo que intenta buscar la regulación emocional y que se analiza de manera observacional o del comportamiento, sino que es a partir de las narrativas que tiene la persona acerca de la seguridad que él tiene en sí mismo y en los demás. Entonces, el concepto de apego, si bien se utiliza de la misma manera en la infancia y en la adolescencia, o en la niñez y la adolescencia y la adultez, tiene finalidades distintas, es un constructo distinto. Entonces, yo creo que es más complejo de poder respondértelo así como rápidamente en este minuto. Ya. Ahora, yo creo que tu enfoque cualitativo es adecuado, digamos, porque sería difícil y poco viable intentar hacer esto desde una metodología más cuantitativa por la cantidad de sujetos que tendrías que incluir y por una serie de variables que tendrías que controlar. Y lo otro que me pasa es que tengo esa impresión de que como que todo tu grupo va a tener más o menos los mismos resultados. O sea, ¿por qué no quizás comparar algo que tenga que ver con la vinculación y con... pero, por ejemplo, en quienes tuvieron familiar o su figura de apego en una condición de gravedad, pero que no falleció, ¿me entiendes? Versus otros que no eran en condición de gravedad, pero sí habían estado infectados por COVID, no sé, ¿me entiendes? Como tener experiencias de casos que hayan vivido situaciones un poco diversas, creo yo. Pero capaz que te estoy confundiendo más que ayudando, entonces, no sé. Pero usted me recomienda entonces en este caso como dejar de lado el grupo adolescente, por lo menos. No, es que mira, además que yo no sé de mucha metodología cualitativa, entonces, además te puedo meter en un problema. No, pero si tú diste ahí un tip que es súper importante respecto de la teoría del apego, que estaríamos hablando de constructos distintos en las distintas etapas del ciclo vital, por lo tanto, necesariamente estamos hablando de un fenómeno que se manifiesta de manera distinta en niños respecto a adolescentes. Entonces, hacer un mismo estudio sobre niños y adolescentes cuando estamos hablando de dos fenómenos distintos no sería viable, ¿no?
son más bien dos estudios en sí mismos, ¿no? Sí. Tú, además, mira, si quieres hacer un estudio cualitativo, claro, ahí no te puedo ayudar mucho, entrevistas, está bien, todo eso, pero si quisieras alguna sugerencia, existe un estudio de apego en adolescentes en el norte de Chile. El autor principal es Cristian Pinto y se llama Apego Adolescente y Psicopatología. Está en una revista en español y él utiliza un instrumento que se llama, me parece que ESR, como que de experiencias de relaciones cercanas, y es un cuestionario y eso te permite identificar si una persona adolescente tiene un apego preocupado, rechazante, temeroso o seguro. Esas son las 4 categorías, ¿ya? Y tal vez una opción sería como tener un grupo de adolescentes que vivieron una experiencia distinta en relación al COVID, por ejemplo, con algún miembro de la familia, incluso si quieres fallecimiento como un grupo, pero claro, vas a poder evaluar el apego que tienen esos. Es que lo que pasa es que ahí está la gran diferencia, porque el apego adolescente no es en función de otra persona, es el estado mental que tiene esa persona respecto a los demás. Entonces, tal vez uno podría evaluar si es que un niño o un adolescente con apego seguro, frente a la pérdida de un vínculo cercano, sus niveles de estrés o de afrontamiento de esa situación son más adaptativas, versus un adolescente que tiene apego preocupado, por ejemplo, y que te tiene que relatar la historia de lo que ha sido para él perder un familiar. ¿Me entiendes? Entonces, tal vez un estudio mixto podría ser útil, en donde aplicas un cuestionario y tienes un estilo de apego del adolescente, pero no es el estilo de apego en función de la persona que falleció, sino que es su estado mental de apego. Y tú, a través de una metodología cualitativa, indagas sobre los significados y lo que experimenta esa persona y las técnicas o las formas de enfrentar la situación frente a la pérdida de un familiar cercano. Y ahí quizás podría ser como interesante saber si es que las personas con apego seguro, por ejemplo, enfrentan el duelo con estrategias más adaptativas o, no sé, comparado con otros niños, adolescentes con otro tipo de apego. Eso podría ser, pero... Sí, entiendo. Entonces, no necesariamente tendríamos como que referirlo al tema de la muerte y deberíamos primero ver el tipo de apego que tienen los niños y los... Estoy pensando en voz alta, entonces ahora como que me convence más evaluar el apego en un grupo donde tuvieron fallecimiento, pérdida de un familiar cercano, y ver cómo adolescentes con un tipo de apego distinto enfrentaron de manera distinta la experiencia de pérdida. Yeah. Si es que hay elementos comunes que puedes sacar desde las entrevistas. Exacto. Puede dar juego, digamos, para... Sí. Gracias por la asesoría, Rodrigo. Después manda la boleta. Muchas gracias. Carlos, te envió un correo, ¿lo viste? Ya tengo un correo. Lo chequeo de inmediato. Me imagino de qué puede ser. Es la boleta. Es la boleta. Sí, estamos sí, casi. Nos vamos a quedar con una pregunta de cada uno de ustedes, para respetar que estaban en la fila, y con eso vamos a ir cerrando, ¿ya? Con el profesor, porque yo de todas maneras tengo que darle unos avisos antes de cerrar por completo, ¿vale? Gabriela, Ángela y Carla, ¿ya? Una pregunta cada una. El resto, como les digo, pueden eventualmente ser respondidas por correo más adelante. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta está asociada a la prematurez de los niños, si es que influye como un factor predictorio en el tipo de apego, si es que revisó alguna investigación asociada a la prematurez, si eran prematuros tempranos, prematuros tardíos, más que nada eso, porque a mí en lo personal me preocupa porque fui mamá hace 20 días atrás y mi bebé es prematuro. Ok.
Ya. Bueno, nosotros hicimos un estudio con un grupo de prematuros, ¿ya? Estaba buscando si tenía a mano esos resultados, pero no están, pero voy a demorar en encontrarlo. Y lo que vimos es que era un factor de riesgo para el apego inseguro, pero te estoy hablando de resultados que están basados en un estudio con una muestra muy pequeña, a 27, si no me equivoco, niños prematuros, y por lo tanto hay que tener siempre mucha cautela cuando no se tienen como muestras importantes para poder hacer ese tipo de conclusiones. Mira, lo que pasó fue que medimos con situación extraña estos 27 niños prematuros y medimos el tipo de apego. Y lo que encontramos es que el 50% de ese grupo tenía apego seguro con la madre y el 50% de apego inseguro, algo así como 52 y 48, una relación muy chica. Sin embargo, si tú haces lo mismo en cualquier otra muestra normativa, siempre la proporción más o menos es de 2/3 de apego seguro, o sea, 70, entre 65 a 70% apego seguro versus los otros tipos de apego. Entonces, en la muestra de prematuros, en nuestro pretérmino, en nuestro caso, disminuyó la proporción de niños con apego seguro, ¿ya? Ahora, la edad de pretérmino era lo que se llaman el pretérmino, no de muy pretérmino creo que es menor de 27 semanas, si no me equivoco. Es que no es una literatura en la que en este minuto estaba como muy en mi cabeza. ¿Tú no sabes eso? Porque quizás como tuviste la experiencia... O sea, yo lo que tengo entendido es que al menos mi bebé es un prematuro tardío, que nació de 35 semanas. Igual estaba de término dentro de lo que se puede entender del embarazo y las 40 semanas y todo eso, pero más allá de eso yo tampoco manejo mayor información acerca de pretérmino o de término, porque para mí fue algo completamente nuevo, o sea, fue una situación que nos desreguló en cierto sentido porque era completamente inesperado. Además de eso, estuvo hospitalizado un par de días por problemas del neonato. Entonces, en base a eso, me generaba preocupación. Encontré sumamente interesante esta charla sobre apego porque a mí me genera cierta angustia el hecho de saber si eso le va a afectar o no, independiente de que uno tenga las herramientas y las habilidades necesarias para generar un apego seguro con él. Ajá. Mira, en realidad los estudios que he leído de pretérmino, hay dos tipos de pretérmino, lo de muy pretérmino, si no sé cómo le llaman very preterm y preterm, y los muy pretérminos son menores a 32 semanas, ¿ya? Y esos tienen consecuencias, por supuesto, más negativas que los de pretérmino, que son los menores de 36 semanas, entiendo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema no es ser pretérmino, el problema es cuánto tiempo pasaste hospitalizado. Entonces, claro, no es lo mismo estar un mes o un mes y medio en la UCI de neonatología con punción arterial, con poco contacto con la madre, etcétera, que estar, no sé, en tu caso, por ejemplo, ¿cuántos días tuvo tu guagua en hospital? Fueron 7 días, donde lo pude ver solo 3 veces, 1 hora. Ya, claro. Esa experiencia no es lo mismo que 2 meses, ¿cierto? Entonces, claro, no es la condición de pretérmino, sino que es el tiempo en que estuviste en la separación, sin como el cuidado parental, y además con una enorme cantidad de ¿cómo se dice?, invasión, ¿no?, en tu cuerpo, de función arterial, de medicación.
Gracias, Rodrigo. Termino con Ángela, ¿cierto? Y con eso vamos a ir cerrando la ronda de preguntas, porque el profesor Rodrigo también tiene que atender otras reuniones. Tengo una reunión. En este No, minuto ahí sí. está más que atrasado. Ángela. Sí, yo lo que quería preguntarle era sobre el tema de apego en Chile, las líneas de investigación, en qué está Chile, qué hace falta y dónde pues se puede concentrar más búsquedas, por ejemplo, para los interesados en el tema de la investigación en el apego seguro y todo esto. Ajá. Bueno, no está tan mal si tú lo comparas con otros países de la región. Chile tiene varios grupos de investigación en temas de apego infantil, fue parte de la política pública de Chile Crece Contigo, pero después lo sacaron, pero sí existe, digamos, ya varios años, si no una década de trabajo en apego, para bien y también para mal, porque en hospitales también se utiliza el concepto de apego de una manera distinta y en realidad no como quisiéramos, ¿ya? Se considera que el apego es tener a la guagua postparto, digamos, en el pecho por varias horas y el papá también, pero en realidad eso puede ayudar a la estimulación de la secreción de oxitocina y eso genera un vínculo, pero si después te vas a la casa y no pescas a tu guagua, da lo mismo cuántas horas lo tuviste en el pecho. Entonces, hay buenas políticas y no tan buenas políticas o no tan realmente útiles. La lactancia materna tampoco es que influye mucho, otra vez lo mismo, que genera una posible conexión a través de la química que hay en la conexión parental, pero en realidad lo que importa en el apego son lo que hace un padre, una madre, un cuidador cuando se desregula el hijo durante el primer año y medio de vida. Entonces, hay cosas que puedes mirar. Mira, nosotros tenemos una sociedad de trabajo en desarrollo infantil y que muchos colegas publicamos cosas, porque así se lee, Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional. Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional. Si tú la buscas en internet, hay una página que es sdemocional.org. Yo actualmente soy el director de ahí, pero trabajamos a varios colegas y, por ejemplo, está Daniela que trabaja con el rol del papá. Entonces, ¿por qué te digo que te metas ahí? Porque hay información, hay publicaciones como abreviadas de ciencia y que además que vas a encontrar muchas cosas que tienen que ver con apego. Hay videos también a los que puedes acceder de presentaciones. Por ejemplo, hay una presentación de Marinus van Eisendorf que el otro día nos hizo una presentación y está ahí liberada y gratuita. Los fomes que no se escucha porque se escucha el traductor, ¿no? A veces es una mujer la que está hablando y es Marino que está ahí, pero bueno. Pero hay material que te puede servir ahí y de ahí está la red iberoamericana. ¿Ustedes también trabajaron con James Cross? ¿Ustedes también trabajaron con James Cross? Ah, sí, exacto. Él dio la conferencia inaugural de un seminario. Sí, magistral esa conferencia. Ajá, así es. Eso, y de ahí está la Red Iberoamericana de Apego, la RIA. Mira, es casualidad que yo estoy ahí también, todo eso, o sea, no es casualidad que yo estoy hace años ahí, pero es casualidad que esté ahora como presidente de esa red, porque si no pareciera como que te estoy dando puros tips donde yo soy el director o el presidente, pero es que es la red iberoamericana. No, tranquilo, todo sirve. Y ahí hay libros de apego y hay gente que trabaja en esto, chilenos y también de Colombia, de Argentina, de México, de Uruguay, hay harta gente. Si no, me puedes escribir si te interesa el tema del apego y podemos seguir ahí. Claro. Sí. Muchas gracias. Mil gracias por la generosidad, porque además se extendió aún más con las preguntas. No me voy a dilatar mucho más, pero ahí te voy a hacer un mail especial de agradecimiento. Y de nuevo, ya viste cómo genera interés, así que también el agradecimiento, digamos, hacerlo extensivo, porque sé que esto aporta a la formación, a los intereses particulares de los estudiantes. Y nada, pues desearte lo mejor en la línea de investigación que desarrollas, en el trabajo en el grupo de estudio, ánimo, porque sé que están en pleno trabajo.
iniciación, ¿no? Exacto, y que todavía esto no llega a regular y falta postdoc, así que todavía queda trabajo. Todavía hay que trabajar. Que estés súper bien, Rodrigo. Bueno, gracias Carla, que estén bien, cuídense y ahí cualquier oportunidad nos vemos. Muchas gracias. Vale, chao, chao. Pero, por un error, yo salí en vez de borrar, detener grabación. Ya, ahí sí, volví. También me entretuve con esta presentación y como les decía, nos quedaron un par de minutos para hacer un par de anuncios. En el chat del curso dejé, a propósito de la pregunta de Joana, ¿cierto? Dos centros. Uno es el CARE de la Universidad del Desarrollo, el otro es la línea 3 sobre apego de Cuida UC. Las dos, Universidad del Desarrollo y Universidad Católica en Santiago, tienen líneas de investigación sobre apego, para quienes se interesen en ir también a mirar la investigación que desarrollan esas dos universidades. ¿Ya? El CARE de la Universidad del Desarrollo además tiene una línea de investigación específica en un doctorado sobre el área, ¿ya? Para los que se interesen en seguir avanzando en esa línea. Carlos, tienes la mano levantada. Perdón, Carla. Profesora, yo le hablaba porque usted dijo que al final de la clase podíamos hablar con respecto a la pregunta que puso mi compañero Claudio. Sí, por supuesto. Vámonos con eso. Y para todos los que están conectados, un aviso particular, porque sé que no comenzamos con el mismo número de alumnos en la tarde, ¿no? A las 2:30. Nuestra última sesión, que es la de la próxima semana, consiste básicamente en dos tareas. Una, que tiene que ver con la entrega del taller, todos depositan el taller, ya, respecto de uno de nuestros invitados. Ya hicimos la revisión al comienzo, para quienes se unieron después al curso, de qué deben entregar. Las normas del trabajo, la pauta de evaluación está en el aula virtual. Solo se reciben los trabajos en el aula virtual. Sean cuidadosos de subir su tarea como grupo y de respetar los horarios de entrega. Ya no se recibe nada por correo. Lo segundo, la sesión de la próxima semana va a ser una sesión especial para aquellos grupos que requieran de asistencia especial. ¿Ya? O sea, de aquí al próximo miércoles, ¿ya? El próximo miércoles es el último día de atención de alumnos, de grupos, así que por favor, cada grupo que vea bien cuáles son los problemas que persisten, qué necesidades específicas de apoyo tienen, para que traigan sus preguntas, ojalá, escritas. Ya, ahora sí. Carla, vamos con el problema de investigación del grupo. Profesora, quería comentarle algunas cositas. Resulta que nosotros hemos avanzado mucho en el trabajo hasta el momento con respecto a lo que ya teníamos con el profesor Eugenio. ¿Ya? Y nosotros al modificar la pregunta, modificamos el marco teórico, el sujeto de estudio y la relevancia del estudio y hartas cosas. ¿Ya? Así que estábamos buscando la manera de no modificar tanto eso, por ende pusimos muchas opciones de preguntas. No sé si lo vio. No, porque esto debe haber aparecido hoy día. Sí. ¿Ah? ¿Perdón? Hace poquito nomás lo subimos. Sí, claro. No, yo estaba dando clase, entonces no podía ver el archivo. No, pero yo estaba viendo. Así que sí, estoy viéndolo en este minuto. Voy a proyectarlo para que sea mejor el diálogo. Ahí sí. Ups, ahí sí. Ustedes tienen que optar por una pregunta. Ya se fijaron también ahí algunas de las observaciones que hizo Rodrigo, ¿no? De cómo en esto hay que saber mucho acerca del tema. Si se fijaron, Rodrigo hizo distinciones respecto del apego, que solo puede hacer un especialista que ha leído mucho sobre el tema y que, fíjense bien, no respondió a todo directamente. Hay algunas cosas para las cuales dijo no lo sé. ¿Ya? Eso es característico de una persona que sabe mucho, es decir, que también sabe que no sabe y que tiene la valentía de decir, no lo sé, ¿ah? Esto no lo he investigado.
aquí me pasa, bueno, lo mismo, con todas las preguntas es el mismo comentario. Ustedes revisen, ¿cierto?, cuál de las preguntas de verdad es la pregunta de investigación. Yo veo, no sé, ¿qué beneficios cognitivos podría aportar la micoterapia en adultos mayores con deterioro cognitivo leve? ¿Ya? Ok. Quizás la primera, me imagino, ¿no? Es la que más les interesa, que es la más amplia, en el sentido de usar micoterapia. Yo, sinceramente, desconozco el tema. Ahí me sorprenderé seguramente con los antecedentes que ustedes presenten. Y creo que ya está suficientemente acotado, es decir, ustedes se centraron, ¿no?, en los beneficios específicos cognitivos, asumiendo, ¿cierto?, que los pacientes son adultos mayores que presentan deterioro cognitivo leve. Obviamente, si el deterioro es cognitivo y yo estoy aplicando micoterapia, presumo que puede haber una mejora en esa área, ¿no? Yo me quedaría con esa, simplemente, ¿no? Profesora, esa es la del inicio que usted dijo que no estaba bien formulada. No entiendo. No, la que estaba formulada de ustedes habían puesto beneficios sociales. Habían puesto algo así como beneficios en general. Yo sobreescribí la pregunta. No sé con quién dialogué al principio, si con Catherine, si no me equivoco, pero porque aquí está mi comentario del 2 de junio. Ya, para focalizar mejor, sugiero integrar la dimensión en la cual esperan beneficios. Eso no estaba. Ya, eso yo lo había. Porque yo creo que es la primera vez que hablo con usted, que había dialogado con otras de sus compañeras. Y esto lo sugerí yo. ¿Ya? Entonces les pido que como equipo dialoguen, ¿sí?, y se pongan de acuerdo para que efectivamente todos estén mirando lo mismo. ¿Ah? Es una cosa que les voy a pedir a todos los grupos. ¿Ah? Ojalá vengan, así como me reuní con algunos grupos excepcionalmente el día lunes, por ser un feriado emergente, eso ya estaba fijado como horario, así que no lo cambié, y me reuní originalmente iban a ser 3 grupos, solo llegaron 2, y lo que yo espero es que los equipos lleguen todos. Si van a pedir una asesoría, es una asesoría de equipo, ¿ya? No un embajador. ¿Por qué? Porque el trabajo es de equipo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que si solo viene uno y ese embajador, por la razón que sea, no logra transmitir fielmente la información al equipo, esto se tergiversa. Necesito que el equipo como tal piense el problema, ¿ya? Porque es un trabajo de equipo, no es un trabajo de grupo, comillas, escolar, ¿no? Donde tú haces A, B, el otro C, D, y juntamos los pedacitos y el otro lo manda, ¿no? Así no funciona. Entonces es importante que todos los grupos sepan exactamente qué están investigando, por qué lo están investigando, qué valor tiene, y que el texto que están construyendo lo construyan colaborativamente, ¿ya? Eso para mí es súper importante porque es parte de las competencias de trabajo en equipo, ¿ya? La corresponsabilización por los resultados. Leticia puso algo en el chat, déjenme ver. Profesora, disculpe. Conmigo habló la vez anterior y con Kate y con Claudio. Hemos estado todos presentes cuando usted habla. Cuando hablamos con usted respecto al tema. Pero nosotros habíamos dicho que nuestro tipo de investigación era exploratoria. Entonces, si hablamos de que este tipo de investigación ya fue vista en Japón, en el área cognitiva, ya no sería exploratoria. Entonces, ¿qué sería? Disculpe, me queda la duda. Si dice que el lado cognitivo es lo... Como te digo, yo no soy especialista en esa área y por eso hago la pregunta. A mí me parecía que si eso existe, si eso se ha hecho en otro lado, no sé en cuántos países más aparte de Japón,
El tema es ir a mirar exactamente todos los resultados de investigación que existan sobre eso. No es exploratorio en la medida en que ya se ha hecho y que eso, si los efectos de esa terapia están probados en distinta población, ya hay un efecto probado, eso no puede ser exploratorio, eso es explicativo. ¿Ya? Recordemos, Carla, en este caso, la definición de lo que significa una investigación exploratoria. ¿Te acuerdas cómo se define una investigación exploratoria? Sí, profesora, que es nueva en el área, que busca indagar. Como lo dice la palabra, ¿no? Estamos explorando el territorio, estamos viendo qué hay, qué sale, ¿no? Porque el fenómeno nos es desconocido. Pero si ya tenemos antecedentes, que en un país tan lejano como Japón, ¿no? Esto ya se ha probado y está teniendo efectos benéficos, nosotros lo que vamos a hacer es la réplica, es decir, ¿cierto? La copia, por así decirlo, ¿no? La replicación de un estudio, se dice, ¿ya? Para ver si esos resultados se mantienen en una población distinta de la japonesa. En cuyo caso, no es en ningún caso exploratorio, sino que vamos a tratar de comprobar si esos resultados se vuelven a replicar, pero en una población distinta, ¿ya? Y como además es un tratamiento, vamos a tratar de medir un efecto. En ningún caso es exploratorio, sino que tiene la pretensión de explicar algo, ¿sí? Por lo tanto, estaría a un nivel, ¿cierto?, causal, explicativo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profesora. Ya, y lo último creo que es lo que me dice acá Leticia, tomando en cuenta la introducción que se dijo hoy, cree que la pregunta de investigación del grupo está correcta. Ya, grupo 4, voy, y este es lo último, ok. Ya, entiendo que la pregunta que está en el documento es la última que ustedes elaboraron. Sí. Puede ser efectivamente que ustedes, ¿qué motiva a jóvenes entre 21 y 25 a optar por la prostitución como un empleo, como una fuente laboral? Sí, puede ser porque entiendo que por ahí van sus discusiones, ¿no? De por qué para algunas podría ser una opción. Claro, en el fondo es qué motiva, qué lleva a, ¿no? Y ahí están usando un constructo que es psicológico, ¿sí? Sí, sí. Ya, profe, eso. Ya pues, entonces, si no hay Muchas más nada, gracias. les recuerdo, el 30, entrega de taller, eligen cualquiera de nuestros invitados, como equipo elaboran un texto, ¿cierto?, en función de las preguntas que están ahí planteadas, y el 30 yo voy a conectarme y voy a estar, comillas, como en atención libre, ¿ya? No hay obligación de asistencia a clase, sí, en la medida en que ustedes como grupos necesiten asistencia en sus trabajos, porque es la última semana, la próxima, antes de la entrega final, ¿ya? Entonces dejémoslo ahí como una suerte como de asesoría, ¿de acuerdo? Así que, nada, les deseo un buen fin de tarde y espero que esta ronda de invitados también les haya abierto el mundo a otras universidades, programas de estudio, líneas de investigación, literatura. Creo que también, ¿no? Este puede ser una buena excusa para poder encontrar ahí una beta de investigación entretenida o simplemente, ¿no?, de alguna línea de investigación en la cual hubieran tenido curiosidad previa, ¿ya? Así que un gusto, que estén todos muy bien y nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Que esté muy bien, profesora. Buena tarde para usted y su familia.